¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Muchos han hablado de si el próximo 1 de febrero Donald Trump aplicará o no los aranceles en contra de México y de Canadá. Pero hablemos precisamente de eso, de las guerras arancelarias, a quién benefician, cómo las entendemos, hacia dónde nos llevan, qué pasa detrás de las mismas. Voy a platicar de ello con mi querido Mario Campa, quien por supuesto saludamos con muchísimo, pero muchísimo gusto, que usted puede seguir en sus redes sociales, tanto en TikTok, en donde vaya, que te estás convirtiendo en una referencia diaria y directa, mi querido Mario, y por supuesto en su canal de YouTube, así como también en X y en Blue Sky. Querido Mario, ¿cómo estás? Gracias, Jesús. Un gusto estar contigo hoy. Buenas tardes, saludos a todos. Oye, pues yo de entrada, querido, te preguntaría, ya para irle poniendo nombre a todo esto, ¿tú piensas que Trump aplicará o no aplicará los aranceles? ¿Qué papel están jugando los aranceles en esta negociación, en esta discusión con México y qué se busca de fondo? Bueno, el tema de los aranceles, por supuesto que amerita llevarlo con calma, porque Donald Trump un día se levanta de un humor peor y puede anunciar cualquier cosa, ¿no? Y otra parte está fríamente calculada. Ahora, él, insisto, tiene un libro de la negociación donde él se asume como una especie de genio, ¿no? Es la palabra que él utiliza. Por supuesto, omite decir que Estados Unidos tiene un gran poder y que es la potencia y que cualquier negociación con un país como México, o ahora lo vimos con Colombia, y las sanciones, por ejemplo, que le ha impuesto a Venezuela, Trump impuso sanciones nuevas a Venezuela y descarriló la economía. Básicamente a Petróleos de Venezuela le impidió acceder a los mercados internacionales de capital, no pudo refinanciar su deuda y empezó a meterse en líos, además de pues, bloquear la compra de barriles de petróleo. Y Venezuela es una economía que depende totalmente del petróleo, es básicamente un monocultivo. Entonces, la crisis humanitaria, que por supuesto si eres de derecha la atribuyes a la izquierda de Venezuela, tiene mucho que ver con estas sanciones que impuso Donald Trump en su primer mandato. Y ahora el éxodo de venezolanos, por cierto, hoy Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ya no les permite estar en los Estados Unidos, básicamente los está expulsando, entonces el efecto es doble para ellos. Regreso a los aranceles. Evidentemente, entonces Estados Unidos tiene una gran influencia y un poder asimétrico, no debemos omitir esa parte. Pero en el caso de México, pues es un tanto distinto a lo que pueda suceder en Venezuela, en Colombia, porque compartimos también, para bien y para mal, muchos kilómetros de frontera, integración regional, las empresas también están mucho más integradas y entonces aquí imponer aranceles, pues también es una forma de darse en el pie más obvia de lo que puede ser con otros países. Entonces, yo creo, honestamente, que un escenario probable, no voy a decir que sea, digamos, totalmente previsible que esto suceda, por supuesto que no, creo que pueden pasar distintas cosas dependiendo también de la reacción de México, de la de Canadá, etcétera. Yo creo que hay que ir llevando esto según la coyuntura, no hay un plan preestablecido ni un escenario configurado de antemano, como algunos pudieran pensar. Y lo más probable es que sea un escenario similar al del 2019, que ese ya le tocó a López Obrador, porque algunos dicen, bueno, la renegociación del TEMEC le tocó al equipo de Peña, pero también se la dieron al de López Obrador y después a López Obrador le tocó en el 2019 lidiar con una amenaza por allá de finales de mayo de Donald Trump que decía que los aranceles iban a ir subiendo del 5 al 10, 15, 20 y 25% cada mes hasta que México no solucionara o atendiera algunos problemas de migración y otros aspectos. Aquí podríamos quizá ver algo similar, donde no de golpe se pusiera el 25% porque sería muy dañino para toda la región y además prácticamente mata de facto el TEMEC, pero podríamos quizá ir viendo una especie de calendarización de Donald Trump de los aranceles o una focalización. Por ejemplo, estuvo hablando en estos últimos días de imponerle aranceles al cobre y a otros sectores muy concretos, también pensando en afectar a Canadá. Y por ejemplo, se necesita madera para reconstruir California y Carolina del Norte después de los desastres naturales. Ah, bueno, pues vamos a librarlo de los aranceles para poder importar todavía su madera. Y en el caso del petróleo, pues sí, en lo que Estados Unidos produce más, vamos a reducírselo, ¿no?
y quizá imponerlo en otro tipo de sectores, ¿no? Más focalizados. Ahora, y con esto cierro la primera intervención, Jesús. Es un hecho también que parte de la amenaza de Donald Trump no es creíble por distintas razones. Si pone, para empezar, si pone un arancel del 25% a Canadá y a México, el más beneficiado probablemente sea China, ¿no? Por eso dijo que va a poner un 10% adicional a los aranceles que sí puso en el 2020 y antes también, 2018 por allá. Pero entonces básicamente le ayudaría a China. Yo no quiero, yo creo que si tienes que elegir rivales y un mal menor, pues entonces tendrías que proteger un poquito a Canadá y a México para que no te gane, no te recupere cuota de mercado en las importaciones China, que es tu principal rival geopolítico, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, bueno, está el tema inflacionario. Eso es seguro que si impone aranceles va a traer inflación. ¿En qué grado? Pues es sujeto a debate, pero va a traer inflación. Puede dificultar las políticas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. Eso implica que el gobierno también se tiene que financiar de forma pues, más onerosa y Donald Trump no quiere, está presionando incluso para reducir las tasas. Entonces, todo eso, la inflación afectó mucho a Joe Biden y afectaría a Donald Trump porque hizo campaña contra la inflación. Entonces, eso no lo subestimemos y en el caso de Colombia podría ser con el café sobre todo y un poquito con flores y otras cosas que está bien, no son parte de la canasta básica, ¿no? Y luego está el tercer tema que me hacen pensar que no es una amenaza creíble esto del 25%. Bueno, podemos agregar también el cuarto, cabildeo de las empresas, Ford, General Motors, etcétera. Pero el tercero tiene que ver con que Donald Trump está acelerándose un poquito. Si Donald Trump quisiera imponer aranceles de un día para otro, aranceles inmediatos, tarifas inmediatas, digamos que no lo puede hacer sin la venia del Congreso, necesita aprobación legislativa. Si no, si quisiera saltarse al Congreso, que lo puede hacer, digamos, no está, los aranceles no necesariamente tienen que pasar por el Congreso, tendría que empezar un proceso de consultas, ¿no? Y ahí activar a los ministerios e ir de sector en sector viendo cómo los afectaría. Más o menos 60 días y después estudiar y después ya determinar, ¿no? Y además podría llevar a sanciones o a aranceles focalizados. Aquí está tratando de imponer 25% parejo, no lo puede hacer, digo, asumiendo que Estados Unidos es un país de leyes, ¿no? Etcétera, etcétera, no lo podría hacer y entonces requiere la aprobación legislativa. ¿Y cuál es el problema de ir al Congreso? Son varios temas. Uno, los republicanos tienen una de las mayorías más delgadas en la historia reciente de los Estados Unidos. Tiene una mayoría muy incómoda. En el Senado un poquito más holgada, pero en la Cámara de Representantes tiene muy poquitos miembros de mayoría y uno, dos, tres que se te volteen tienen mucho efecto en este caso, ¿no? Y por supuesto que pueden cabildear a uno de estos miembros en los estados donde, por ejemplo, hay muchas empresas ligadas a comercio exterior, donde hay muchas exportaciones, importaciones, etcétera, que va a afectar a empresas que le aportan al candidato dinero. Ahí es donde puedes voltear a republicanos, ¿no? Y los demócratas van a estar en su papel, se la van a poner más difícil y probablemente voten en contra. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, incluso si tienes la mayoría, es desgastante tener que conseguir el apoyo que tú quieres, ¿no? Y ojo que a los republicanos no les gustan los impuestos. Esto si finalmente es un impuesto al consumo y en algunos casos para las empresas y esas empresas se lo trasladan al consumidor. Muchas veces los aranceles, el principal afectado es el consumidor estadounidense. Por supuesto, también afectaría a México porque si afecta al consumidor estadounidense, los volúmenes de exportación caen. Y si caen los volúmenes de exportación, a lo mejor preservas márgenes y puedes hacer una reducción de costos, pero si caen los volúmenes, pues también va a implicar menos líneas de producción, menos empleo, ese menos empleo lleva a menos actividad, a menos recaudación, etcétera. Sí es complejo, no sería un tema fácil para lidiar con él en los siguientes 2 años, ¿no? En el largo plazo, pues te puede ayudar a diversificar, ¿no? Podrías hacer virtud de la necesidad virtud, pero sí, en el corto plazo sí afectaría a la economía mexicana. Yo no creo, insisto, que se vaya a dar ese escenario catastrófico, ¿no? Oye, en ese punto, querido Mario, ¿qué tan absurdas son entonces las guerras arancelarias? Y sobre todo, ¿hay política, una ideología política en estas guerras arancelarias o es netamente un asunto ya de economía?
Mira, una gran pregunta. La ideología neoliberal, el neoliberalismo como ideología, como sistema de ideas, forma de entender el mundo, forma de entender la economía. Te decía que había que reducir Ujú, todas las protecciones al comercio, empezando por las no tarifarias, por ejemplo, cuotas. México todavía tiene cuotas con la Unión Europea, ¿no? Puedes enviar, no sé, 10.000 kilos de puerco al año, ¿no? Ese tipo de cosas sí se ven en el comercio internacional. Y había un consenso de eliminar básicamente eso, también todo lo que tiene que ver con regulación fitosanitaria y otras cosas que son también barreras al comercio internacional y limitarse a las tarifas y a una tarifa corta para proteger un poquito a tu industria si es naciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, liberalizar mercados, liberalizar también las cuentas de capital que puedas recibir inversión extranjera directa. Antes no podías comprar aerolíneas extranjeras, no podían llegar extranjeros a comprar tus aerolíneas. Ábrelas, los medios de comunicación, ábrelos totalmente. Ojo, Estados Unidos hizo esto mientras sí protegió muchos de sus sectores y claro. mucho tiene que ver con la excusa de la seguridad nacional, ¿no? Pero bueno, entonces los países que se compraron el neoliberalismo y muchos, y los que se lo compraron más fueron los latinoamericanos, Chile, México, por etapas Argentina, ¿no? Los países que compraron el neoliberalismo empezaron a seguir esto como un recetario, como un dogma, y empezaron a desmontar aranceles, a abrirse al comercio exterior, etcétera, etcétera. Entonces, se considera que Donald Trump es una reversión o regresión del neoliberalismo en el sentido que está favoreciendo bloques económicos, subiendo mucho las tasas de aranceles, declarando una guerra comercial con China, también Joe Biden lo hizo un poco, retornando a la política industrial doméstica. Es una especie de neomercantilismo también, mucha protección para exportar también y tener una obsesión con tener los superávits comerciales más grandes, etcétera, ¿no? Entonces, en cierto sentido es un rompimiento con el neoliberalismo, lo de Donald Trump, ¿no? Pero podríamos considerarlo también un hipercapitalismo y sobre todo una oligarquía ahora con estos señores tecnofeudales al mando también de la parte política o ayudando a la parte política a empoderarse todavía más y a través de ellos operar contra países. Esto no lo habíamos visto en la historia de la humanidad, ¿no? También por eso cuando decimos, bueno, la historia se va repitiendo cíclicamente, sí, pero y empiezan a meterse elementos que con los complejos con los que antes no habíamos lidiado, ¿no? Ahora tenemos empresas en todo el mundo, como un Microsoft, como un Facebook, etcétera, que pueden de la noche a la mañana también tumbar ciertas cuentas, bloquear el acceso a ciertos países. Y básicamente ya la vida se está haciendo muy dependiente de todo ese intercambio de información digital y que las grandes multinacionales tecnológicas en estos momentos alineados al presidente del país más poderoso te empiecen a dar la espalda, también se vuelve un tema muy importante y no es mercancía, sino servicio. Entonces, hay cosas que no habíamos visto antes y que empiezan a surgir, pero en ese sentido, pues Donald Trump... para los neoliberales lo ven probablemente mal, pero para los ultraderechistas empieza a ser como una opción para, o nacionalistas también, para, bueno, poner los intereses del país primero y eso implica expansionismo territorial en Groenlandia, etcétera, etcétera. Por cierto, Francia acaba de anunciar hace poco que está considerando enviar tropas para proteger Groenlandia junto a Dinamarca y otros países. Entonces nos estamos adentrando en un terreno pantanoso donde, pues sí, Donald Trump representa un quiebre contra los consensos, los cánones forjados en las últimas décadas, pero probablemente para mal, ¿no? No es que se esté moviendo a la izquierda o que esté llevándonos a una etapa posterior del capitalismo, puede estarnos llevando a una etapa peor, ¿no? Del capitalismo. Entonces, y luego si le agregas la cuestión climática, ir en contra de la transición, etcétera, favorecer desigualdades, empoderar a los oligarcas, pues entonces no es, digamos, un rompimiento para bien. Nos gustaría ver otro tipo de rompimiento, algunos, ¿no? ¿Tú crees que precisamente ahorita mencionabas algo muy cierto? Todo parece de repente indicar que Trump es una especie de agente chino, ¿no? Porque muchas de las decisiones que toma o piensa tomar, varios analistas, voces expertas como la tuya, nos dicen va a terminar beneficiando a China de una manera u otra.
China no se ha involucrado directamente en esta guerra arancelaria, solamente ha respondido. ¿Cuál ha sido la política también que ha implementado China en este marco? Oye? Mira, el caso de China es complejo porque sí, en estos momentos tiene una guerra geoeconómica, geopolítica también con los Estados Unidos, una guerra comercial. Y no únicamente es Donald Trump. Ya veníamos con Biden, algunas cosas incluso empeoraron. Y antes con Obama también ya empezaba a ser China un rival. Estados Unidos, por supuesto que es casi de libro de texto. A ningún imperio, a ninguna nación que en esos momentos tenga la hegemonía, le va a dar igual que alguien lo alcance, incluso lo supere, ¿no? Y esto no únicamente en términos militares, también en términos económicos, sociales, culturales, la influencia que tienen en el resto del mundo. Y por supuesto que Estados Unidos tiene una forma de interpretar también el orden internacional y China muchas veces se sale de eso, ¿no? De esas, tendrá otras virtudes, pero algunas cosas que no digamos, compaginan con la idea de cómo debe ser el orden para Estados Unidos, que se asume como ese policía que tiene que estar vigilando a todo el mundo y poniendo orden cuando a veces, aunque tenga que poner orden y provocar un genocidio, como en el caso de Israel. Pero bueno, en este tema, es esta sombra que empieza a ejercer o a plantear China sobre la economía de los Estados Unidos lleva a que entonces permanentemente las empresas, hay que recordar que las empresas se están haciendo cada vez más o están, digamos, más dependientes de expandirse al resto del mundo para poder ser competitivas, sobre todo en países como China, que tienen gran escala y quieren ambicionar con competir fuera de sus fronteras, también las estadounidenses. Entonces empiezan a tener traslapes y compiten por distintos mercados. Ya antes habíamos visto Estados Unidos empleitarse con Huawei, no es la primera vez, pero ahora ya también le tocó a TikTok, donde ya para mí es una especie de expropiación lo que está pasando. Donald Trump dice que es una puja donde están Microsoft, no sé si mismo Elon Musk se vaya a subir ahí a la carrera, y que el que ofrezca más se va a quedar con TikTok, pero TikTok realmente si le hubieras dado la opción no te hubiera vendido, al menos no en esta etapa, ¿no? TikTok quería seguir creciendo y seguir, y quizá eventualmente salir a bolsa o buscar otro tipo de venta, pero no en estas condiciones. Tuvo que firmar la pipa de la paz con Donald Trump porque no le quedó de otra, si no la plataforma iba a ser cerrada en los Estados Unidos, que es cierto, hubiera podido sobrevivir, ya antes se la habían cerrado en India. Pero Estados Unidos sigue siendo un mercado muy grande. Quedarte solamente con China, la América Latina, un poco Europa y Asia, pues está bien, era atractivo, iba a poder sobrevivir TikTok, pero le hubiera sobre todo costado en términos de imagen de ser una empresa global que puede competir con YouTube, con Facebook, Meta, etcétera. Entonces, eso es muy simbólico ya, pero ojo, no es la única, creo que no son las únicas empresas por las que van a ir. Ya están tratando de meter algún tema ahí con TP-Link, que TP-Link es esta empresa que tiene muchos módems, ¿no? Entonces está presente en muchas de las casas de los Estados Unidos y ya le están acusando de que tiene información. Son routers también, creo, y del Internet, ¿no? Y después está también el tema de DeepSeek. Seguramente van a ir por DeepSeek, ya la están atacando de forma cibernética, ¿no? Y ahora con que puede afectar el modelo de negocios tanto de OpenAI, de XAI, de Nvidia, incluso Nvidia, que produce semiconductores muy avanzados para la inteligencia artificial, pues DeepSeek va a ser un candidato a que Estados Unidos empiece a sancionarlo, y a pesar de ser código abierto, ojo, pero estamos en un escenario donde ya prácticamente Estados Unidos con el dedo de Donald Trump puede decir vamos por esta empresa ahora y vamos ahora por aquella. Y eso insisto, es muy distinto, muy lejano del neoliberalismo. El neoliberalismo te dice no intervengas, libre mercado y vamos a olvidarnos de las nacionalidades de las empresas. Por eso es un quiebre también, todo un quiebre, insisto, para mal, porque está sujeto a muchas arbitrariedades, a que las empresas de países de potencias emergentes tengan una especie de penalización por no ser estadounidenses. Es gacho, ¿no? Si me permites ponerlo de esa Sí. forma, pero y en ese sentido yo creo que por eso también estamos en una etapa bien inusual, ¿no? Y termino diciendo que antes las redes sociales eran un terreno de disputa más que nada de las ideas, ¿no? Donde competían discursos, ideologías, las izquierdas contra las derechas, etcétera. Pero ahora también ya entra en el terreno de la geopolítica, de las nacionalidades, de la tenencia accionaria. Telegram acaban también de arrestar, ¿no?
bueno, acaban el año pasado, arrestaron al fundador y sí, siguió. Entonces, si no estás en el terreno de competencia donde eres afín a los intereses de los Estados Unidos, pues te estás metiendo también en una posición donde te pueden perseguir y te pueden quitar la empresa y la pueden llevar a la quiebra. Para mí es de estos, en algún momento se va a hacer mucha historia de de estos capítulos y yo creo que para mal, ¿no? Yo creo que los historiadores van a verlo con ojos mucho más críticos de lo que nos estamos viendo nosotros, porque nosotros lo vemos medio distante todavía y podemos reírnos, ¿no? Y todavía más o menos ahí tomarlo a la ligera. Pero esto va abriendo posibilidades para otro tipo de intervenciones, otro tipo de cosas, son señales de que algo más está pasando, señales subyacentes, y para mí sí es un momento histórico delicado, ¿no? Yo creo que el primer Trump quedó atrás, ahorita lo podríamos tomar como alguien moderado, pero ahora llega muy empoderado, vengativo, con más afanes de aprovechar el tiempo perdido y pinta mal la cosa, ¿no? Mi querido admirado Mario Campa, yo de verdad como siempre te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que nos permitas aprender de ti y pedirte que invites a la gente a seguirte en tus redes sociales. ¿Dónde te encuentra? Claro que sí, muchas gracias Jesús, como siempre, un gusto estar acá presente, siempre una plática muy amena, muy rica, y me pueden seguir en Mario-Campa, en esa arroba, es la misma para X, para TikTok y para YouTube, donde también ya tenemos un poquito de presencia, y en Blue Sky también crecientemente como Campa. El Blue Sky punto social, son cuatro letras, creo que es BKSY. Sé que muchos todavía no están ahí, es todavía una red social que está creciendo, ya tiene 30 millones de usuarios, le falta en español, le faltan latinoamericanos, mexicanos, pero ya también estamos ahí porque cualquier presencia o crecimiento de esta red social, los inversionistas van a dedicar menos publicidad a X, y si le dedican menos publicidad a X, Elon Musk tiene que vender acciones en Tesla para financiar la deuda que pidió para comprar X, y entonces empieza a meter problemas. Entonces es una forma de resistencia también desde el punto de vista económico, no únicamente político, ¿no?